Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Promidad. El día de hoy estamos haciendo la lección número 3 del curso de Machine Learning, métodos no supervisados con Python, debido a que vamos a estar la semana que viene en México impartiendo una conferencia ya en la Semana de la Estadística de México. Entonces, por esa razón, vamos a hacer la clase grabada con anterioridad. Bueno, el día de hoy, un gusto saludarlos, decirles que las preguntas, pues por favor, tramitarlas a través del foro del aula virtual. Y el día de hoy vamos a estar estudiando clasificación jerárquica ascendente. Este es uno de los métodos de clustering más utilizados, pues permite una clusterización, una segmentación casi siempre óptima, en el sentido de que es la que maximiza la inercia interclases o minimiza la inercia interclases, como vamos a ver más adelante, y que permite un manejo de un volumen de datos bastante grande, dependiendo del computador, hasta tal vez unas 10.000 filas en la matriz. Ya para tablas más grandes todavía, cuando estamos hablando de millones de datos, etcétera, hay que usar el método de K-medias que veremos la próxima semana. Bueno, entonces un gusto tenerlos por acá. Como siempre, los vamos a estar atendiendo en el foro del aula virtual para dudas. Diego Jiménez, Carlos Agüero y Andrés Navarro, todos vamos a estar ayudándoles en este curso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces vamos a iniciar inmediatamente. Cerramos por acá el video para poder iniciar la clase el día de hoy. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar de clasificación jerárquica ascendente. La idea de la clasificación en general, de lo que se conoce como clasificación automática. ¿Por qué clasificación automática? Porque esta clasificación no va dirigida por una variable a predecir, sino que es totalmente automática. También se le conoce como aprendizaje no supervisado o método de clustering. En general, el clustering, tanto el método de clustering jerárquico como el método de K-means o K-medias que veremos de hoy en 8 y otros, en general es el que se muestra en este gráfico. La idea es encontrar los segmentos, los grupos, lo más cohesivos a lo interno y lo más distante posibles entre ellos. Y también identificar posiblemente outliers o datos atípicos. Ese es el objetivo. Más claramente, dicho en esta otra filmina, el objetivo del clustering en general es minimizar la inercia intraclases. También se le dice distancia intraclases. Es decir, que la distancia a lo interno de los grupos sea mínima. O sea, que los grupos estén lo más cohesivos posibles. Y que la distancia interclases o inercia interclases sea máxima. Es decir, que los grupos estén lo más largo posible entre sí, todos ellos. Ese es el objetivo en general del clustering. Bueno, el clustering jerárquico lo hace de la siguiente manera. La idea es, pues, arrancar a través de una tabla de datos que va a ser numérica, siempre numérica, todas las variables numéricas, y si no, pues habría que usar variables dummy, si hay variables categóricas. El objetivo es entonces construir un dendrograma. Esto es lo que se llama un dendrograma, que desde el punto de vista computacional es un árbol binario. Y a partir del árbol binario poder obtener los clústeres o segmentos. Muy bien, por ejemplo, observen aquí en R2, supongamos tenemos solo dos variables predictoras X y tenemos 5 datos. Entonces vamos a buscar clústeres aquí. Entonces aquí muy fácil, pues es evidentemente visible, pues estamos en dos variables. Cuando estamos en más variables esto no es tan fácil, pero para ilustrar cómo se hace. Digamos que acá los primeros que se unifican son A y C, pues son los que están más cerca, en el sentido de una distancia útil. Luego se unen D y E, que son los segundos que están más cerca. Ahora tenemos acá un problema interesante y es que B quedó solo y ya tenemos conjuntos. Entonces tenemos que unir a B con este conjunto o con este conjunto. Eso es lo que se va a llamar una agregación, que es más bien una distancia entre conjuntos. ¿Cómo podríamos calcular la distancia de B a los conjuntos? Bueno, una manera sería hacer como la distancia de A a B, de C a B y calcular el promedio. Luego de D a B, de E a B y hacer el promedio y ver cuál es menor de esos promedios.
Otra forma sería hacer una distancia acá como al centro, ¿verdad? Del grupo y ver cuál es menor, ¿verdad? De esas distancias, claramente la menor es esta, ¿verdad? Entonces, bueno, este grupo se va a unir. Y finalmente se une todo el grupo. Ok, ilustrándolo, así es como se ve. Esa sería la forma en que quedan los segmentos. Ok, si usamos dos segmentos, queda en un grupo ACB y en otro DE. Si usamos tres, queda en uno DE, en otro B y en otro AC. Ok, bueno, si ilustramos esto con un dendrograma, otra manera de ver esto es con un dendrograma, que es el objetivo del clustering jerárquico. Observen que aquí los primeros dos que se unieron fueron A y C, y esto acá en el eje Y es la distancia a la que se unen. Entonces acá quiere decir que la distancia entre A y C era un poquitito más de 1. Luego se unieron D y E a una distancia de aproximadamente, digamos, 1.3. Luego se unió B con todo este otro conjunto, AC, a una agregación, aquí ya sería una agregación de 2. Y finalmente se unen todos con todos los dos grupos a una agregación de un poquito más de 4. Entonces observen que en el eje Y lo que tenemos es la distancia a la que se van uniendo los grupos y en el eje X vamos viendo los grupos. Eso se le llama un dendrograma. El dendrograma tiene la característica de que yo puedo de ahí obtener los clústeres a partir de un corte. Vean esto que estoy haciendo aquí, lo que se le llama un corte. Si yo corto el árbol ahí, obtengo dos segmentos. Este segmento y este segmento. ¿Ok? Muy interesante. Ahora yo podría cortar el árbol más abajo. ¿Vean? Por ejemplo, yo podría cortar el árbol aquí. Y entonces tengo un segmento acá de C y D, de E y D, otro de A y C y otro que solo tiene A. Okay. Si hiciera un corte aquí, pues tengo segmentos todos como uno. Ya eso no tiene sentido. No tiene gracia. O si hago un corte aquí, un segmento con todos. Entonces, ninguno de esos dos extremos es bueno. El corte siempre tiene que estar en el medio. La idea es que el dendrograma da una idea visual de cuántos serían los clústeres. Aquí aparentemente pues lo ideal es como 2 clústeres. Muy bien. Bueno, entonces arrancamos a partir de una tabla de distancias en la que todas las variables van a ser numéricas. Y, por ejemplo, vamos a usar la tabla de datos de notas escolares que ya hemos venido utilizando, en donde en las filas están estudiantes y en las columnas las notas de ellos en matemáticas, ciencias, español, historia y educación física en una escala de 0 a 10. Bueno, una noción vital aquí es la noción de disimilitud. Básicamente una clusterización jerárquica arranca o parte a partir de una disimilitud. Una disimilitud es una función que toma dos individuos en el espacio de los individuos de las filas de la matriz, que sería omega, cruz omega, y le asigna siempre un número real positivo. Esta disimilitud tiene que cumplir que la disimilitud entre un individuo y otro sea 0. Esta disimilitud tiene que ser simétrica, es decir, la distancia de I a J tiene que ser la misma que de J a I. Entonces esa es la propiedad de la simetría. ¿Ok? Además, si a eso le agregamos que la distancia de I y J es igual a 0, si solo si los individuos son iguales, es decir, la distancia de un individuo a sí mismo siempre tiene que ser 0, y si le agregamos la desigualdad triangular, entonces ya la disimilitud pasa a ser una distancia. Digamos que una distancia tiene más propiedades que una disimilitud. Para hacer un clustering jerárquico bastan estas dos, basta tener una disimilitud. Pero bueno, en la mayoría de los casos estaremos hablando de distancias, por ejemplo, la distancia euclidia, etc. Porque si es una distancia en particular, es una disimilitud. Bueno, las distancias más utilizadas son, por ejemplo, la distancia euclidiana, ¿verdad? Conocida, que es simplemente la diferencia de las casillas al cuadrado, la suma de la raíz cuadrada. La distancia de Minkowski, que es una generalización de esta. En realidad es como tener aquí la raíz qésima y esto elevado a la q. Evidentemente, si tomamos q igual 2, obtenemos la distancia euclidiana. Y así se pueden usar muchas otras distancias.
Bueno, la matriz de distancias. Básicamente ese es el punto de partida de un clustering jerárquico. Es calcular las distancias de todos contra todos con algún índice de distancias. Recuerden que la matriz de estudiantes era una matriz 10 por 10, 10 por 5. El clustering jerárquico siempre trabaja sobre las filas, nunca sobre las columnas. Entonces, si hacemos las distancias todos contra todos, tenemos una matriz que es 10 por 10. ¿Por qué? Porque son los individuos contra los individuos. ¿Qué quiere decir este 0? Bueno, algo que es lógico, la distancia entre Lucía y Lucía es 0. Entonces, en la diagonal siempre habrán ceros porque la distancia entre un individuo y sí mismo siempre es 0. Este quiere decir que la distancia entre Pedro y Lucía es de 3.98. Acá no se pone nada porque esta matriz es de 3. Entonces esa es la matriz de distancias. Y ese es el punto de partida del algoritmo del clustering jerárquico. Bueno, lo que se hace es a partir de esta matriz ir buscando el mínimo primero, luego el segundo menor y así sucesivamente para irlos uniendo en el árbol jerárquico. Observen. Bueno, aquí está un ejemplo de la distancia de Lucía y Pedro. Antes de ir a ver eso, por ejemplo, este punto 25 acá, ¿qué quiere decir? Lucía y Pedro, perdón. Este punto 25 sería la 7 menos 7.5, o sea, 0.5 al cuadrado, me va a dar punto 25. Y así sigo. Este menos este al cuadrado me da este menos este al cuadrado me da este menos este al cuadrado me da este, 8 menos 7, 1 al cuadrado me da 1, y luego sumo esto y le tomo raíz cuadrada, y esta es la distancia. O sea, acá lo que se hace es que se suman todos estos números, se les toma una raíz cuadrada y me da este número. Ok, esa sería la distancia entre Lucía y Pedro. Muy bien, otras distancias, el city block, la distancia del máximo. Esta es una distancia que se usa mucho, que es como una distancia euclidiana, pero se divide aquí entre la desviación estándar, para que evitar efectos de escala. Un tema importantísimo en clustering jerárquico y en cualquier clustering es estandarizar los datos. Todos deben estar en las mismas escalas, porque si no, las escalas afectan demasiado el resultado. Por ejemplo, si yo tengo una variable medida en centímetros y otra medida en kilómetros, entonces un 1 en un caso es, si está en centímetros es 1000 y si está en kilómetros es un 1. Entonces, eso hace que haya un efecto ahí cuando hace la resta demasiado diferente y entonces el resultado es terrible. Empieza a impactar demasiado aquella variable que está medida en una escalita más pequeña, en este caso centímetros. Entonces es lo mejor que todo esté en kilómetros, que todo esté en centímetros, que todo esté en metros, pero todas en la misma escala. A veces no es fácil reescalar los datos porque se trata de cosas muy diferentes, entonces lo que se puede hacer es usar esta distancia. O otra solución que se usa mucho es reescalar los datos antes de empezar el trabajo, es decir, centrar y reducir la tabla. Bueno, a partir de la tabla de los estudiantes se nos genera este dendrograma. Y a partir de este dendrograma vemos que hay 3 clústeres. Uno formado por Luis y Sonia, otro formado por Ana, José y Pedro, representado acá en anaranjado, Luis y Sonia representados en azul, Andrés, Carlos, Lucía y María acá representados en verde. Entonces, ese es el dendrograma que surge a partir de esa tabla de datos. Ven, y si yo hago este corte acá, obtengo esos 3 grupos. Ok, bueno, vamos a explicar cómo se forma ese dendrograma. Bueno, lo primero, como les decía, es construir o calcular la matriz de distancias de todos contra todos, que es esta, que ya habíamos calculado. Luego, a partir de esa matriz, encontramos el mínimo. José y Ana son los que me hacen el mínimo. Entonces yo uno a José y Ana a una altura de 0.56. Esto que está aquí es como 0.56, ¿verdad? Entonces ahí se unen. A partir de este momento como que José y Ana desaparecen del partido. Tanto Ana como José, los voy a dejar en la matriz, pero en realidad debería quitarlos.
¿Ok? Entonces José y Ana desaparecen. Aquí debería desaparecer Ana y aquí debería desaparecer José. Porque ya los uní. Bueno, así seguimos. Luego buscamos el segundo menor que no involucre ni a José ni a Ana. Entonces observamos que es Carlos y Andrés. Entonces uno a Carlos y Andrés a una altura aquí en el eje Y de punto 65. ¿Ok? Esta altura, perdón, sería como más o menos ahí, punto. Ok. Bueno, entonces seguimos. Así seguimos. Luego unimos a Inés y Pedro a una altura de 1,34. Luego unimos a María y Lucía a una altura o a distancia de 1,39. Y luego unimos a Luis y a Sonia a una altura de 1,89. Bueno, entonces tenemos unidos en este momento a todos en parejitas. No necesariamente sucede así como vamos a ver, pero bueno, en este caso todos se unen en parejas y ahora tenemos un problema. Tenemos que unir conjuntos de parejas. Entonces aquí tenemos que introducir la noción de agregación. Una agregación es similar a una disimilitud. La diferencia es que las entradas de aquí, A y B, son conjuntos, no son individuos, sino son conjuntos. Y básicamente una agregación cumple las mismas propiedades que una disimilitud. La agregación entre un conjunto y sí mismo debe ser cero y la agregación debe ser simétrica. Es decir, la agregación de A a B es igual que la agregación de B a A. Es básicamente lo mismo. La diferencia es que es entre conjuntos, no entre individuos. Entonces, a partir de ahí, vamos a usar agregaciones. Por ejemplo, ahora hay muchas maneras de calcular la agregación de dos conjuntos o la distancia entre dos conjuntos. Por ejemplo, la distancia mínima podría ser una opción. En inglés se conoce como el single linkage o distancia mínima. Otra opción sería la agregación del máximo, conocida también como el complete linkage o distancia máxima. Otra podría ser hacer las distancias de todos contra todos y luego hacer un promedio. Okay, lo único es que puede ser un poco caro, ¿verdad? Porque requiere de más cálculos. Otra podría ser buscar el centro de gravedad de cada clúster, es decir, hacer el promedio aquí vectorial, aquí el promedio vectorial, y luego hacer una distancia ponderada. Esto que está aquí quiere decir la cardinalidad de A, la cardinalidad de B entre la cardinalidad de A más B. Esto lo que hace es hacer una distancia ponderada, es decir, le da más importancia al grupo que tenga más individuos. Ok, esa es otra posibilidad. De hecho, esta es la más usada en la práctica, la agregación de Watt. Esta es la que más se usa en la práctica. Ahora, ¿cuál es mejor? Pues aquella que me genere la mejor segmentación. ¿Cuál es la mejor segmentación? La que minimice la inercia interclases o equivalentemente maximice la inercia interclases. Bueno, usando esas fórmulas, la agregación de Watt, se nos une el grupo acá primero de Ana y José con el grupo de Pedro y Inés a una agregación de más o menos de 2. Ok, seguimos. Luego se nos une el grupo de Andrés y Carlos con el grupo de Lucía y María a una agregación de un poquito más de 2. Luego se unen ya dos grupos, vean, el grupo de Luis y Sonia contra el grupo de Andrés, Carlos y Lucía a una agregación más o menos de 8. Y finalmente se une todo, los dos grandes grupos, a una agregación acá de 12. ¿Ok? Entonces ya tenemos el dendrograma. El objetivo final del dendrograma es hacer un corte y a partir de ese corte identificar los segmentos, que aquí básicamente son 3. Ok, muy bien. Bueno, vamos a desmitificar con este otro ejemplo de las importaciones de México esta idea de que siempre se unen en parejitas. No necesariamente es cierto. Observen acá. Voy a ir un poquito rápido, pero bueno. Acá tenemos una tabla que son las importaciones que realizan los países de Centroamérica desde México en los años del 79 hasta el 88. Entonces los individuos son los años y las variables es cuánto importa el país de México. Por ejemplo, este 44.4 quiere decir que Costa Rica importó 44.4 millones de dólares
en el año 1979 desde México. Y así sucesivamente. Bueno, lo importante aquí es, bueno, arrancamos. Paso 1, calcular la distancia de todos contra todos. Busco el mínimo, es 11,58. Entonces uno el 88 con el 87. Y el 88 y 87 desaparecen de la matriz. Ven, este es un ejemplo todavía más real. Vean. 1,87 con 88 a 11,58. Aquí puse el número. Vean que ahora la matriz quedó más pequeña, porque el año 87 y 88 quedaron juntos y desaparecieron individualmente. Es decir, quité 2 columnas y 2 filas y agregué una. Ahora calculo el mínimo. El mínimo es 35,78. Entonces ahora uno el 82 y 83. Sigo así. Ahora se unieron 82 y 83 y desaparecieron individualmente. Busco el mínimo, que es 39,8, que es entre el año 80 y el 79. Entonces se unen el 80 y el 79. Ahí vamos todavía en parejas. Sigo así. Y ahora ven que sucedió algo interesante, que es lo que quería ilustrarles. Se unió un grupo 87-88 con el año 86 a una altura de 49. Entonces vean que se unió una pareja con uno individual, a pesar de que aquí habían individuales todavía. Entonces, claro, vean que el gráfico quedó así, ven. Se unió una pareja con uno individual y todavía habían años individuales solos. Esto puede pasar. Lo que quería explicarles es precisamente eso. No tiene por qué unirse siempre parejas primero. No es necesariamente así. Bueno, y así sigue el algoritmo. Vean que acá se une otra pareja. Un año con una pareja, a pesar de que todavía 84 y 85 están solos. Luego seguimos con el algoritmo. Vean que se une incluso 2 grupos grandes y todavía no se ha unido el 84 y 85. Así seguimos. Ahora sí se unió 84 con 85. Y finalmente se une este grupo con este. Quedan 2 grupos y al final queda una matriz 2 por 2. ¿Ven? La matriz se va haciendo más pequeña y más pequeña. Y cuando termina uno por uno, el algoritmo termina. ¿Por qué? Porque ya se unieron todos. Ok. Ahí tenemos el árbol. Y la idea en este árbol es hacer clusters. Pareciera que un buen corte sería aquí. Lo cual nos da estos 3 grupos, ¿verdad? Que están marcados acá en verde, en fucsia y en morado. Ok, bueno, muy bien. Bueno, una jerarquía binaria. Básicamente una jerarquía binaria se puede ver como un conjunto en donde en la jerarquía están todos individualmente. La jerarquía tiene una propiedad interesante, que si hay 2 clústeres, estos 2 clústeres siempre tendrán intersección vacía. Bueno, son detalles un poquito más técnicos. Por ejemplo, aquí la jerarquía binaria es esta. Este conjunto, ven, está X1. Están individualmente al principio en la jerarquía binaria. Luego están, ¿cuál otro grupo hay? Este y este, que sería X3, X4, X1, X5, ven, ese es otro grupo que formó la jerarquía binaria. Otro grupo que formó la jerarquía binaria, perdón, este Magic Mouse siempre me hace eso, es este que correspondería a X3, X4, X5, y finalmente está el grupo que unió a todos. A esto se le llama una jerarquía binaria. Tiene la característica que es un conjunto de conjuntos y la intersección de cualquier par de ellos siempre será vacía. Y cualquiera de ellos es la unión de otros. Vean, por ejemplo, esta es la unión de X3 con X4. Este, por ejemplo, es la unión de estos dos. Bueno, son propiedades que corresponden a una jerarquía binaria. Una jerarquía binaria siempre se puede graficar en un dendrograma. Un dendrograma es equivalente a una jerarquía binaria. Ahora, esto es como en la computadora se almacena internamente esto, ¿verdad? Que después habría que graficar, que por cierto son algoritmos nada fáciles. Programar esto no es nada fácil. No se preocupen que no les voy a dejar que programen esto, porque es bastante complicado. Bueno, entonces aquí está el algoritmo de clustering jerárquico, no lo vamos a detallar, pero ahí se los dejo para aquellos que quieran estudiar más a fondo. Realmente
un ejercicio muy interesante de un curso de Machine Learning completo de un semestre sería, por ejemplo, entrarle a programar este algoritmo en Python. Es bastante complicado. Yo alguna vez lo hice hace muchos años en C++, programar esto, y es un tema bastante complejo. No parece, y hacer el dendrograma, graficarlo a partir de la jerarquía binaria es también complicado. Bueno, por suerte Python, R también ya trae paquetes que hacen jerarquías binarias, que hacen clustering jerárquico. Bueno, ese sería el algoritmo. Voy a explicarles otro ejemplo a pie, porque en la tarea viene otro ejemplo de cómo se hace una jerarquía binaria. Porque si bien no vamos a programar este algoritmo, sí quiero que lo entiendan. ¿Ok? Al ser este un curso de Machine Learning, es muy importante que entiendan este algoritmo. Entonces, lo voy a ilustrar con este ejemplo. En un curso de Data Mining, típicamente esto no se hace. Esto es más Machine Learning. Pero bueno, se los voy a tratar de explicar. Pónganle atención porque es un poquito complicado y en la tarea viene uno muy parecido, que es hacer la jerarquía binaria a mano a partir de la tabla de disimilitudes. Entonces, supongamos que esta ya es la tabla de disimilitudes. Tenemos 4 individuos, x1, x2, x3, x4. Y ya calculamos la tabla de disimilitudes, o digamos matriz de distancias. Esto quiere decir que la distancia de x2 con x1 es 1, la distancia de x1 con x3 es 3, la distancia de x1 con x4 es 5 y así sucesivamente. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer este algoritmo basados, primero, vamos a usar la agregación del salto mínimo. Entonces, vamos a usar el salto mínimo. Recuerden que el salto mínimo es medir la distancia entre dos conjuntos basados en la mínima distancia. Después la voy a hacer con el salto máximo, que es basados en la máxima distancia. Y después la voy a hacer en el salto promedio, que es basado entre los centros. Ok, esa es la forma en cómo se mide la distancia entre los conjuntos. Entonces voy a usar el salto mínimo. Ok, lo otro, esta presentación no es la que quería ponerles. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace, lo voy a hacer aquí, es buscar el mínimo de esta matriz. Siempre se busca el mínimo. Para hacer las uniones, siempre el mínimo. Entonces, los primeros que se unen son x2 y x1 a una distancia, a una disimilitud de 1. ¿Verdad? Entonces yo acá en el dendrograma, pues voy a unir a x1 con x2 a una agregación aquí de 1. Eso sería lo primero que hago. Ahora, x1 tiene que desaparecer de esta matriz y x2 también. Y entonces x1 y x2 pasan a esa matriz, pero como un conjunto. Entonces yo tengo que calcular la distancia de x1 de este conjunto nuevo contra x3 y contra x4. Y para eso voy a hacer la agregación del salto mínimo. Ahí es un poco complicado. En este caso voy a hacer la agregación del salto mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que, entonces observen, pónganle atención aquí, vean. Vean que en la nueva matriz quedó x1 y x2. Y desaparecieron x1 y x2 como individuos. Ahora, ¿cómo calculo? Vean que este es la distancia entre x1 y x2 como conjunto contra x3. ¿Por qué es un 2? Porque vean que la distancia de x1 con x3 es 3 y la distancia de x3 con x2 es 2. Entonces yo me quedo con la mínima. ¿Por qué con la mínima? Porque estoy usando la agregación de salto mínimo. Si usara la agregación de salto máximo, tengo que poner 3 más bien. Si usara la agregación del promedio, tengo que poner 2.5. Ok. Vean la distancia ahora de x1, x2 contra x4. ¿Por qué me queda este 4.5? Porque observen, la distancia de x1 contra x4 es 5.5. La distancia de x2 contra x4 es 4.5. El mínimo de estas dos es 4.5. Y este 2.5 es este mismo.
Ahí no hay nada que hacer porque esa es la distancia entre x3 y x4 que ahí queda. Entonces esa es mi nueva matriz de distancias. Bueno, ahora busco el mínimo aquí para hacer la unión. Observen que el mínimo aquí es 2. Entonces la siguiente unión es x1, x2 contra x3. Recuerden que yo había unido a x1 con x2 a una altitud aquí de 1. Ahora voy a unir x1, x2 con x3 a una altura de 2. Entonces esta es la siguiente unión. A una altura de 2. Eso es lo que me dio esta unión. Entonces ahí ya se va formando el dendrograma. Ok, bueno, muy bien. Ahora sí, entonces x1, x2 y x3 pasan a ser un conjunto porque ellos se unieron. Y hay que calcular la distancia de todo este conjunto contra x4. Observen que quedó un 2.5. ¿Ok? ¿Por qué? Un 2.5. Porque observen que de acá atrás, la distancia de x1, x2 contra x3, contra x4, porque vamos a unir, ahora es todo este, contra x4 es 4.5 y la distancia de x3 contra x4 es 2.5. Perdón, de x1 a x2 contra x4 es 4.5 y de x3 contra x4 es 2.5. Entonces el mínimo se alcanza aquí. Entonces cuando yo uno todo esto como un conjunto, la distancia mínima contra x4 es 2.5. Entonces ahí queda. Y ahí finalmente se une el árbol, vean, x1, x2 que se habían unido a una agregación de 1, luego se unió x1, x2 con x3 a una agregación de 2, y luego se une x1, x2, x3 contra x4 a una agregación de 2.5. Y finalmente ese es el dendrograma. Ok, muy bien. Voy a hacerla con salto máximo, vean. Con salto máximo. Vean, muy importante. Ojo que ahora es agregación de salto máximo. Entonces, esta es mi matriz inicial de distancias. En la matriz de distancias, pongan atención, yo siempre uso el mínimo. Entonces, los primeros que se unen otra vez son x1 y x2 a una altura de 1. Ahí siempre busco el mínimo. La diferencia viene acá. Perdón, que se me mueve este Magic Mouse, siempre me traiciona. x1 y x2 se unen, desaparecen individualmente y ahora son como un conjunto. Ahora, yo ocupo calcular la distancia de x1 y x2 con x3. Me dio un 3. ¿Por qué ahora dio un 3? Porque observen que la distancia entre x1 y x3 es 3. Y la distancia de x2 con x3 es 2. Entonces escojo el máximo. ¿Por qué aquí me quedó ahora un 5.5? Porque observen que la distancia de x1 contra x4 es 5.5 y la distancia de x2 contra x4 es 4.5. El máximo es este. Entonces es 5.5. Y aquí este es este mismo. Ahí no hay nada que hacer, porque es x3 con x4. Entonces ahora el dendrograma se me va haciendo un poquitito distinto. Primero x1 con x2 a una agregación de 1. Y luego acá, ¿quién se me va a unir si yo busco el mínimo? Observe que se me va a unir 2.5 es el mínimo, entonces se me va a unir x3 y x4. Entonces los segundos que se unen aquí son x3 y x4 a una altura de 2.5. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces ahora desaparecen x3 y x4 individualmente y aparecen como un conjunto. Entonces yo tengo que calcular la distancia del conjunto x3, x4 contra el conjunto x1, x2. Observen que la distancia de x3 contra el conjunto x1, x2 es 3. Y la distancia de x4 contra el conjunto x1, x2 es 5.5. Entonces, como me voy a quedar con el salto máximo, aquí me quedo con 5.5. Esa es la distancia. Y finalmente, pues se unen
este conjunto con este a una altura de 5.5 y me queda este dendrograma. X1 se ve unido con X2 a una altura de 1, X3 con X4 a una altura de 2.5 y finalmente el conjunto X1, X2 con el conjunto X3, X4 a una altura de 5.5. Ven, entonces depende de la agregación, el árbol puede dar muy distinto. Otro ejemplo, lo voy a hacer ahora con la agregación del salto promedio. Ok, vamos a ver si, ¿a dónde dice que es del salto promedio lo que estoy buscando? Aquí, el salto promedio. Ahora, recuerden que esto es un salto promedio ponderado. Hay que tener un cuidado, ya les explico. Bueno, la tabla original es la misma y siempre arranco igual. Busco el mínimo aquí. Entonces voy a graficar aquí. Se me unen X1 y X2, igual que en los dos casos anteriores, a una agregación de 1. Desaparecen X1 y X2 y aparecen como conjunto. Ahora tengo que calcular la distancia contra X3. ¿De dónde sale este 2.5? De este promedio, de estos dos. ¿Por qué? Porque la distancia de X1 con X3 es 3, la distancia de X2 con X3 es 2, hago el promedio. Ok, ¿de dónde sale este 5? Del promedio de estos dos números. ¿Por qué? Porque la distancia de X1 con X4 es 5,5, la de X2 con X4 es 4.5, el promedio de eso es 5. Entonces estoy haciendo promedios. Ahí no hay problema porque es un promedio, los dos tienen cardinalidad 1, entonces es un promedio lineal. Bueno, entonces ahora busco el mínimo aquí. Ven que aquí, curiosamente, el mínimo está igual en dos casillas. Entonces, uno podría, generalmente el algoritmo escoge al azar y generalmente la mayoría de programas escogen el primero. Entonces, si escogen este mínimo, va a unir X1, X2 con X3 a una altura de 2.5. Entonces, luego aquí une X1 con X3 a una altura de, perdón, esta unión es aquí más bien, voy a repintarla bien. Ok, y esto es más bien punteado. A 2.5. Ok, muy bien hasta ahí. Espero que el Magic Mouse no me traicione. Ahora, yo tengo que calcular la distancia de X1 a X3 contra X4. Entonces vean de dónde sale esto. Ojo con esto. X1, X2 con X4 es 5. Lo voy a hacer mal. Atención. Y de X3 con X4 es 2.5. Entonces, si yo hago un promedio aquí, 5 más 2.5, voy a usar mi calculadora del teléfono. 5 más 2.5 igual 7.5 dividido entre 2 me da 3.75. Entonces uno dice, qué raro, está mal, ¿no? Aquí hay 4.16. ¿Por qué es que da diferente? Porque este promedio lo hice mal. Porque debe ser un promedio ponderado. Vean, aquí debe ser 5, 1 entre 3 por 5. ¿Por qué? Porque vean que este conjunto, bueno, ya les explico, más 2 entre 3 por 2.5. ¿Por qué? Porque observen que la distancia entre x1 y x3 es 2.5. Perfecto. La distancia entre x1 y x2 contra x4 es 5. Pero hay que tener en cuenta que, déjenme ver si estoy enredado aquí, que este conjunto, cuando estoy haciendo la distancia de x1, x2 contra x3, aquí hay dos elementos. ¿Ok? Aquí hay dos elementos. Y luego estoy haciendo la distancia de x3,
Déjenme ver aquí si lo estoy haciendo mal. Estoy haciendo la distancia de x1, x2 contra 5. Entonces más bien aquí es un 2. ¿Por qué? Porque son dos elementos contra 1. Entonces un 2. Y luego hago la distancia de x3 contra x4, 2.5, x3 es solo un elemento. Entonces aquí es un 1, más bien. Aquí lo estoy poniendo al revés. Aquí sería un 1. ¿Por qué? Porque es solo de x3 contra x4, 2.5. Aquí son dos elementos. Entonces le da más importancia a esto. Entonces observen que si yo hago 2 tercios por 5, 2 por 5, igual 10 dividido entre 3, entonces sería 333 más, esto sería 2 tercios por 5, más 1 tercio por 2.5, o sea, 2,5 dividido entre 3 igual 0,83. Y entonces 0,83 más 3,33, ese sí me da 4.16, que es este. ¿Ok? Ven, entonces este es un promedio ponderado. Tenle cuidado a eso en la tarea. Entonces luego al final une aquí x4 a una altura de 4.16. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahí está la explicación del algoritmo. En la tarea viene uno muy parecido a este. Entonces lo que hay que hacer es hacerlo a mano. No es usando Python ni nada. Esa es completamente a mano. Pueden hacerlo a mano en un papel, tomarle una foto, escanearla y subirla al aula virtual. No hay que complicarse. Lo pueden hacer en un Excel, en un Paint, lo que quieran, pero lo pueden hacer a mano. Le toman una foto y lo suben al aula virtual. Bueno, muy bien. Esta es la jerarquía binaria que surge de este análisis. Bueno, muy bien. Muy bien. Seguimos adelante. Les iba a decir que si tenían preguntas, pero hoy estoy solo. Entonces no puedo tener preguntas. Es más interesante cuando hay preguntas, pero bueno. Cualquier cosa ahí las preguntas con mucho gusto a través del foro. Bueno, entonces acá ahora sí, a partir de la tabla de estudiantes, este es el dendrograma. Hay algunos software que los grafican así de manera horizontal, aunque actualmente la mayoría lo grafican así de manera vertical. Y entonces, bueno, ahora sí, tenemos el dendrograma, tenemos los clústeres, pero ¿cómo se interpreta? La interpretación en los clústeres se hace a través de los centros de gravedad. ¿Qué son los centros de gravedad? Por ejemplo, de C2, que está más fácil. Es simplemente un vector de promedios. Es un vector de promedios. Observen que acá este 5, 5 viene de 5 más 6 dividido entre 2. Este 6 viene de 6, 5 más 6 dividido entre 2. Simplemente es un vector de promedios. Igual, este 7, por ejemplo, viene de estos 2 más este dividido entre 4. Entonces son vectores de promedios. Eso es lo que se llama el centro de gravedad. Entonces, con el centro de gravedad de cada clúster voy a hacer un gráfico de barras. Y con ese gráfico de barras hago la interpretación. ¿Ok? Entonces observen que si grafico el gráfico de barras del primer centro de gravedad del anaranjado del clúster 1, obtengo este gráfico de barras. Y se ve claramente pues, que este clúster pareciera que son los que son buenos en ciencias y en matemáticas. Y como que son más bajitos en educación física. Si grafico el clúster del centro de gravedad del clúster 2, donde están Luis y Sonia, se ve claramente que estos son los que destacan por ser buenos en educación física. Y como que son bajitos en todo lo demás. El clúster 3 claramente se caracteriza porque son buenos en español e historia, y como que en lo demás son bajos. Sería el clúster 3. Bueno, también puedo hacer gráficos verticales, es decir, en las variables. Entonces, claramente aquí se ve que el clúster 1 es el mejor en matemáticas. ¿Ven? Aquí se ve que el clúster 1 es el mejor en ciencias también. El clúster 2 es el mejor en español. Perdón, el clúster 3 es el mejor en español.
El clúster 3 también es el mejor en historia. Y el clúster 2 es el mejor en educación física. Lo mejor es ver todos los gráficos juntos. Acá en este gráfico, que por cierto los he hecho en Excel, se pueden hacer en Python, como vamos a ver ahora. Claramente el clúster 1 se ve que es el mejor en matemáticas y ciencias, es el peor en deportes y es el segundo lugar en historia y español. El clúster 2 claramente es el mejor en educación física y es el peor en todo lo demás. ¿Ven? El clúster 3 es el mejor en historia y español y es el segundo lugar en todo lo demás. Muy bien, ahí tienen una interpretación clarísima de los tres segmentos, que interesantemente coincide exactamente con la que habíamos hecho en el análisis en componentes principales. Es exactamente la misma interpretación. ¿Siempre debe dar igual? No, no necesariamente. Ahora, debería dar parecido. Si se hace un ACP clásico contra una clasificación jerárquica que use distancia euclidia y agregación de War, esto debería dar parecido. Ok, muy bien. Muy bien, ok. Entonces vamos a ir a ver cómo se hace estos análisis en Python. Acá tengo la presentación en Python. Vamos a hacerla más grande para que puedan ver mejor las letras. Entonces, esta es la presentación en Python. Voy a maximizar acá. Bueno, acá al inicio simplemente importo pandas. ¿Verdad? Esto es una cuestión para los gráficos. Esto es simplemente para encontrar este logo. Eso no tiene nada que ver. Bueno, hacemos el clustering jerárquico. Bueno, importamos OS del sistema operativo, importamos Panda, NumPy, Mat. De Mat vamos a ocupar API. De sklearn vamos a ocupar Makeblocks. De Matplotlib vamos a importar el plot. Y vamos a importar esto, muy importante. Esto es lo más importante de esto. De scpy vamos a importar las jerarquías, los dendogramas, la agregación de War, la agregación del salto mínimo, del salto máximo, del promedio y otros que se ocupan para hacer clúster. También vamos a importar de scpy las distancias, esta que calcula distancias. Esto es lo más importante, digamos, que ocupamos en esta clase. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a... Esta función es muy importante. Esta función no la trae Python. Esta función lo que hace es calcular los centros de gravedad de los centroides. Recuerdan que para poder calcular las distancias ocupo los centros de gravedad. Eso es lo que hace. Se recibe el número de clúster, la tabla de datos y los clústeres es qué individuo está en cada clúster. Por ejemplo, aquí diría hay 5 clústeres, la tabla de datos y quién está en cada clúster. Y con esto hace el centro de gravedad. Esta función que está acá es para graficar. Voy a hacer un poquito más pequeño para que no se me cambie de línea. Ahí. Es para graficar el bar plot que hace la interpretación de barras. Eso es lo que hace esa función. Vean que Python tiene mucho menos herramientas que R, ¿verdad? Hay que programar mucho más que en R, ¿verdad? Todo esto en R sería mucho más simple, nada más de invocar una función. Y vamos a invocar esta otra función que nosotros programamos también para hacer radar plot. Ahora van a ver qué es un radar plot, que se le conoce como gráficos de araña también, que es otra manera muy bonita a través de radares o de gráficos araña de interpretar. En R también, en R esto es facilísimo porque viene directamente en paquetes. Tal vez hay algún paquete de Python que lo haga, pero no lo conozco y aquí lo programamos. Bueno, estas tres funciones ustedes deben llevárselas para sus tareas. ¿Okay? Si las pueden mejorar, genial. Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo con los datos de estudiantes. Bueno, leo los estudiantes según DataFrame de Pandas. Ojo, acá voy a declarar una instancia de War. Ven, War es una clase. Esto es muy interesante para entenderlo. Le paso los datos. Aquí lo que estoy llamando es el constructor de la clase War. Y aquí queda una instancia. WarRes es una instancia de la clase War. Y aquí es cuando va a usar entonces por dentro la agregación de War.
Igual hago una instancia para salto mínimo, otra para el complete, que es el salto máximo, y otra para el salto promedio. Entonces ahí están 4 instancias, porque voy a hacer la clusterización de 4 formas. Bueno, una vez que he hecho eso, entonces puedo hacer el dendrograma. ¿Ven? Aquí estoy haciendo el dendrograma con average, es decir, de esta instancia. Luego el dendrograma con complete, que es salto máximo, el dendrograma con salto mínimo y el dendrograma con war. Y estas 4 instrucciones son las que me hacen estos 4 gráficos. Debí haberle puesto un título. Pero bueno, esto es con salto máximo, no, perdón, con average, con salto máximo, salto mínimo y esta última es con war. A esta última le introduje los cortes. Ven, aquí hice un corte con 2 clúster y aquí hice un corte con 3 clúster. ¿Cómo se hacen esas líneas? Para el corte son estas. Ahora, eso no hace el corte en el sentido de que no me genera los clústeres. Simplemente grafica las líneas. Entonces, eso simplemente grafica las líneas. Ok, ahí les dejo. Esto está hecho muy a pie, vean. Aquí básicamente yo a pie encuentro dónde están los cortes. Entonces está hecho bastante a pie. Para cada gráfico hay que adaptar esto. Ven, por ejemplo, este corte está en 7.2, digamos. Entonces eso es lo que quiere decir 7.25. El otro corte está en 4, ¿ven? Entonces ven, en 4 exactamente. Entonces está hecho totalmente a pie. Bueno, interpretación de los clústeres. ¿Cómo hago? Los grupos, quién está en cada clúster, lo puedo sacar con esta función fcluster, que viene de un paquete que importé arriba, aplicando la función linkage, que es la que hace el dendrograma, le paso la matriz de distancias y le digo qué método. Voy a usar agregación de war y distancia euclidia. Este 3 quiere decir que voy a tener 3 grupos. Y el criterio maxclot es que maximice la inercia interclases. Grupos menos 1. ¿Por qué le resto 1? Porque acuérdense en la historia de Python que todo empieza en 0, el clúster 0 es el 1, el 1 es el 2 y así. Eso a veces causa confusión. Bueno, imprimo los grupos, calculo los centros de gravedad con la función centroide. Recuerden que yo programé arriba. Esta me hace el centroide del clúster 0, este es el centroide del clúster 2 y esta es del centroide del clúster 3. Imprimo los centroides, vean, estos son los centroides. Esos son los centros de gravedad, perdón, estos. Y esto me dice que el primer individuo pertenece al clúster 3, que el segundo al clúster 1, este es el clúster 1, al clúster 2, clúster 3 y así sucesivamente. Recuerden que 0 es 1, 1 es 2 y 2 es 3. Y estos son los centros de gravedad. Entonces, con este bar plot, que fue la función que yo programé arriba, ahí están los centros de gravedad. Y ahí puedo hacer las interpretaciones. Ven, por ejemplo, clúster 2 son los buenos en historia y español. Clúster 1 es el bueno en educación física. Clúster 0 son los buenos en ciencias y en matemáticas. Bueno, acuerden que este es clúster 1, 2 y 3. Bueno, ahí están, ¿ven? Con esta funcioncilla hago los gráficos que les mostré antes en el PowerPoint, que en realidad eran hechos en Excel. Bueno, también se puede hacer lo mismo, pero vean qué interesante, que aquí al final llamo esta función llamada radar plot. Esta radar plot, los radares o los gráficos arañas son muy buenos para interpretar. Este gráfico, vean que a veces cuesta interpretarlo. En la arañita es mucho más fácil la interpretación. Voy a hacerlo un poquitito más pequeño. Entonces vean, aquí está, facilísimo. Clúster 0, el azul, que sería el clúster 1. Vean, claramente son los mejores en matemáticas y ciencias. Y los peores en educación física. Se ve muy fácil. Clúster 2, que está en anaranjado. Hoy mejores en educación física, peores en todo lo demás. Clúster 3, que está en verde, mejores en historia y español. Segundo lugar en educación física, segundo lugar en matemáticas, segundo lugar en ciencias. Ven, es muy fácil interpretar a partir de un gráfico radar. También les dicen arañas. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer si hay variables categóricas? Voy a usar este ejemplo estudiantes con categóricas. Aquí agregué 2 variables nuevas. Una que es género femenino o masculino y otro que es conducta 1, 2, 3.
Entonces estas variables hay que convertirlas a código dummy. Entonces recuerdan, esto ya lo habíamos visto en la clase de tras anterior, si mal no recuerdo. Recodifico para que todo me quede con categorías y no con números. Y luego a partir de ahí con la variable datos dummy, con esta función, perdón, de pantas.getDummies, genero ya los códigos disyuntivos completos. Y entonces puedo hacer el clustering ahora, pero con los datos dummy. Todo a partir de ahí sigue exactamente igual, ¿ven? Y los resultados podrían ser un poquito diferentes, no tienen por qué ser iguales. Vean que acá, en los gráficos de barras, tenemos un problema como de escalas. ¿Por qué? Porque estas variables que son códigos disyuntivos todas varían entre 0 y 1, y estas varían entre 0 y 10. Entonces hay un problema que dificulta interpretar este gráfico. Entonces ahí por eso es mejor el radar reescala todo. Entonces vean que, por ejemplo, el clúster anaranjado se parece al de antes, es bueno en educación física, tienen conducta mala, son los de conducta más mala, y también tienen conducta regular, ahí son más altos, y en conducta buena son los más bajos. En género, domina en este clúster, bueno, aquí están empatados, en género, todos los tres clústeres son iguales. Bueno, el clúster verde, por ejemplo, son los mejores en español e historia, empatados en género, son los que tienen mejor conducta buena, y en conducta mala son bajos y en conducta regular son bajos. Ven, entonces este gráfico permite interpretar más fácilmente. Bueno, otro ejemplo más realista, el ejemplo de servicio al cliente. Esta es una tabla que, si mal no recuerdo, ya habíamos visto. Que, bueno, se las voy a mostrar acá. En datos, ejemplos, cliente. Ajá, voy a abrirla con Excel. Entonces, en esta tabla lo que tenemos son las evaluaciones. Creo que ya la habíamos visto, pero bueno, acá lo que tenemos son las evaluaciones que hicieron algunos clientes a un supermercado. Se les preguntó la edad, la antigüedad y también la evaluación entre 0 y 10, por ejemplo, de cómo califican el espacio de parqueos, cómo clasifican la limpieza, etcétera. Todas entre 0 y 10. Bueno, esa tabla, le hacemos un clustering jerárquico y vamos a usar todas las agregaciones, ¿okay? Para ilustrar simplemente, graficamos los dendrogramas y hacemos los cortes. Entonces ahí está todo el cálculo. Vean que, por ejemplo, con la agregación de salto, la primera que hicimos, ¿cuál es? Que graficamos es average. Tengan cuidado porque lo hice como en otro orden, no debía haber hecho. El average no dio muy bien. Esto es una clusterización muy mala. ¿Por qué es mala? Porque tengo un segmento con un solo dato, otro con dos datos y un segmento enorme. Eso es una clusterización muy mala. Aquí tengo una un poquito mejor, pero también me quedó solo una aquí, Damaris. Lo que pasa es que Damaris es muy atípica, entonces no está tan mal. Esta es malísima también. Y esta pareciera una buena segmentación, que es la de que hicimos con WAR. ¿Ok? Y bueno, aquí se pueden interpretar. Hicimos una interpretación con dos clústeres. Entonces, haciendo una interpretación con dos clústeres, aquí se ve muy bonito. Es muy fácil de ver. Hay un grupo que es el azul, que son los de mayor edad, que les parece que el servicio es bueno, la ubicación es buena y la atención a empleados es buena. Pero hay otro, pero evalúan mal todo lo demás, ¿ven? Y el otro grupo es como el que evalúa casi que la mayoría de las cosas bien. Entonces el grupo azul es como un poquito más preocupante, porque pareciera que va ahí solo porque le queda bien el supermercado. Bueno, y ahí está la interpretación con single. Creo que sí, con single. Pero bueno, la que debimos haber hecho fue con war. Tal vez no usamos la de war, aunque usamos método single. Y en esta usamos método war. No, sí, esta es la interpretación con war. Ok, bueno, muy bien. Esa sería la clase de hoy. Nada más para terminar, mostrarles la tarea. Vamos a ir a ver un poquito la tarea. La tarea no está tan difícil esta vez.
Está un poquito más fácil. Maximizamos acá. Entonces es hacer un clustering jerárquico con Titanic, que ya habíamos hecho un análisis en componentes principales. Luego hacer un análisis con un clustering jerárquico con la de los infartos también. Y hacer una interpretación con las variables categóricas que da resultados bien interesantes. Luego hacerlo con la tabla de importaciones de México, que de hecho yo lo hice en la presentación. Pero aquí la idea es... Aquí me parece que tengo un error. Este ejercicio, perdón. Déjenme ver una cosa. No, es que cuál tarea. No, perdón, con razón. Con razón. Perdón, estoy mostrando la tarea 1 y es la tarea 3. Perdón, con razón. Perdón, esa no es la tarea. La tarea 3 entonces es con Titanic. Hacer agregación con salto mínimo, salto máximo, promedio igual y hacer interpretaciones. Luego también con ese AHEART, que es la de los infartos, también tiene resultados muy interesantes, van a ver. Y luego esta es la que es un poquito más difícil, que es hacer lo que yo hice antes, la jerarquía binaria a mano. Esta la pueden hacer a mano en una hojita, tomarle una foto o escanearla y la suben al aula virtual. Esta es un poquito más difícil también, que es, ahora sí, esto sí es Machine Learning, es programar una distancia y hacer un clustering jerárquico con su propia distancia. Tienen que investigar acá cómo se hace, cómo le puede uno meter a la jerarquía binaria su propia distancia. Bueno, traten de investigar. Si no lo logran descubrir, me preguntan en el foro y les trato de ayudar. Pero este es un ejercicio de Machine Learning, típico Machine Learning. ¿Ok? Yo quiero ahora sí hacer una jerarquía binaria, pero con mi propia distancia. Ya no es lo que el paquete trae. Ya no es lo que viene hecho, es programarlo yo, hacer mi propia programación de mi propio algoritmo, porque a mí me interesa mi propia distancia. Esto es un ejercicio típico de Machine Learning. Bueno, este es un poquito más difícil. Este también, esto es típico Machine Learning, es entender el algoritmo por dentro. Véanlo a ver y cualquier cosa ahí me pregunta. Y los dos primeros son ejercicios más propios de data mining, que es correr el método e interpretar. Digamos que ejercicio 1 y 2 son data mining y ejercicios 3 y 4 son machine learning. Okay, para que vayan entendiendo bien la diferencia entre data mining y machine learning. Pues mucha gente dice, les repito, ya se los he dicho, yo hago machine learning en Python y lo que hace es data mining en Python. Nada más lo utiliza, no hace nada propio. Muy bien. Bueno, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Vamos a cerrar acá para despedirnos nada más. Bueno, un gusto haberlos tenido en esta tercera clase del curso de Machine Learning. Como les digo, pueden por favor postear sus preguntas en el foro del aula virtual. Y ahí les vamos a estar atendiendo con muchísimo gusto, con la prontitud que siempre tenemos acostumbrada, y también el sábado y domingo, como es siempre en los cursos de probidad. Bueno, muy bien, muy buenas noches cuando me estén viendo, muy buenas tardes, y nos vemos Dios mediante la próxima semana para estudiar el método de K-Medidas. En la próxima semana vamos a estudiar el método de K-Medidas. Bueno, muy buenas noches, nos vemos Dios mediante la próxima semana. Gracias.